Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar en este tiempo, vamos a dejar este momento, este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, oh Dios, una vez más. Gracias porque nos has permitido venir a esta transmisión, oh Dios. Gracias porque nos permites poder aprender cada día más de usted, oh Dios. Señor, por favor te suplicamos que nos hables, oh Dios, con su palabra. Ministranos, oh Dios, con su palabra. Te suplicamos, oh Dios, que todo lo que aprendamos sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, oh Dios. Y desde ya queremos resistir a todo demonio en el nombre de Jesucristo, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea ministrada en los corazones de mis hermanos. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias, oh Dios, te damos. Gracias porque eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Salvador. Te amamos, Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a usted, Padre. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Dios está formando un pueblo, basados en 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 9 al 10. Y es que a modo de introducción podemos ver que todos los seres humanos anhelamos una transformación, pero cuando emprendemos en nuestras fuerzas algún cambio y reiteramos en nuestra vieja naturaleza, entonces nos asalta la frustración y el desánimo y generalmente no volvemos a intentarlo. Sin embargo, las cosas son diferentes cuando nuestro Señor Jesucristo reina en nuestro corazón. Es allí cuando verdaderamente toma fundamento el propósito de cambio y crecimiento, tanto en lo personal como en nuestra vida espiritual, porque es allí donde comenzamos a formar parte del santo pueblo de Dios. Entonces vamos a tratar la primera parte de este mensaje, y es que Dios está formando un pueblo. Y un primer punto aquí es que Dios nos hizo una familia escogida. Les invito por favor que abramos nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, la parte A, y nos dice así la palabra del Señor. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dios sabe cómo salvar a quienes le pertenecen, por tanto ellos no tienen absolutamente nada que temer. Vamos por favor a sus Biblias a Proverbios capítulo 1, versículo 33, y nos dice así la palabra del Señor. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Los creyentes entonces son llamados a confiar en la sabiduría infinita y el poder soberano de su protección divina. El juicio de Dios no solo es seguro y severo, sino también selectivo. No todos los ángeles cayeron. Noé y su familia inmediata se salvaron. Lot fue salvado de la ruina de Sodoma. El Señor sabe quién está condenado y quién será liberado, y sabe cómo guardar a cada cual para su propia morada eterna. Y es aquí donde vamos a tratar el segundo punto, y es que Dios nos hizo real sacerdocio. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En los tiempos del Antiguo Testamento, las personas no se podían acercar a Dios directamente, solo un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador, pero ahora con la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, todo eso cambió. Ahora nosotros podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre explica la confianza de los creyentes para acercarse al trono de Dios. Los creyentes se acercan al trono con valentía porque saben que es un trono de gracia en virtud de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, no un trono de ira. Asimismo, se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia también. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21, y nos dice así la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al estar unidos con nuestro Señor Jesucristo como miembros de su cuerpo, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Como podemos ver, la salvación cambia a una persona por completo. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Asimismo, es Dios quien realmente lleva a cabo el trabajo de reconciliación, pero comparte el ministerio de reconciliación con nosotros los creyentes. Por tanto, nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, llamando a otros para que se reconcilien con Dios. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora veremos el tercer punto, y es que Dios nos hizo nación santa. Les invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos del 5 al 6, y nos dice así la palabra del Señor: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, nosotros como cristianos somos un pueblo que ha hecho un pacto con Dios. Somos un tesoro escogido entre toda la tierra. Nosotros somos un pueblo santo en la presencia de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos ver aquí, entonces, Dios, como creador y padre de todos los pueblos y grupos de pueblos, nos anuncia su intención de crear para sí un pueblo particular, una posesión atesorada. Les invito por favor a abrir sus Biblias en Tito capítulo 2, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto representa la separación de su pueblo elegido entre la población mundial en general. Esto expresado en términos bíblicos, Dios desea acercar para sí mismo un pueblo, el cual se unirá a él por toda la eternidad como miembros adoptados de su familia. Veamos por favor en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, y nos dice así la palabra del Señor: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y es aquí entonces donde trataremos el cuarto punto, y es que Dios nos hizo pueblo adquirido. Y les invito por favor a abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 26, versículos del 18 al 19, y nos dice así la palabra del Señor: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. No por nuestros méritos, sino por su misericordia, somos elegidos para obedecer a Dios, y eso lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Acompáñenme por favor en sus Biblias a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, y nos dice así la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Asimismo, somos elegidos para ser santos y sin mancha ante Dios. Veamos en nuestras Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Igualmente somos elegidos para ser purificados y ser para Él un pueblo propio, que podamos no solo hacer buenas obras, sino ser celosos de ellas. Veamos por favor en nuestras Biblias en Tito capítulo 2 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La santidad es el verdadero honor y el único camino al honor eterno. Y es aquí entonces donde vamos a tratar la segunda parte de este mensaje, y es que el pueblo de Dios asume su compromiso. Y un primer punto de esta parte es el compromiso de vivir la vida en santidad. Les invito por favor a abrir sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, la parte B, y nos dice así la palabra del Señor: y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí vemos que Dios les estaba concediendo tiempo para que se arrepintieran antes de que llegara el fin. Para las personas que no se arrepientan, el juicio es seguro. Pero del mismo modo que Dios sabe proteger a los suyos, así también reserva a los impíos para el castigo. Los impíos serán juzgados y el resultado del juicio no puede ser otro que el castigo, como corresponde a la justicia perfecta de Dios. El apóstol advirtió de la condición de espíritus encarcelados. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entre la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su espíritu viviente fue a los espíritus demoníacos que estaban encadenados en el abismo, y proclamó que aún en su muerte Él había triunfado sobre ellos. Veamos por favor en nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así también los injustos que pervierten la fe y generan conflictos entre los justos son reservados para el juicio en que se dicte sentencia de condenación eterna. Veamos por favor en sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20 versículos del 11 al 15, y nos dice así la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el juicio se abren los libros, y en ellos están registradas las obras de cada una de las personas, ya sean buenas o malas. Claro está que no somos salvos por nuestras obras, pero éstas se ven como una clara evidencia de la relación de una persona para con Dios. Asimismo, el libro de la vida contiene los nombres de todas las personas quienes han puesto su confianza en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, nosotros como cristianos ya no podemos seguir en las tinieblas, estamos llamados a caminar en la luz. Vamos por favor a nuestras Biblias en Efesios capítulo 5 versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El apóstol Pablo hace un contraste del cambio espiritual que han experimentado. Entonces aquí donde les hace ver: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Como podemos ver anteriormente, no solo andaban oscilando en la oscuridad, sino que eran parte de ellas y contribuyentes a la oscuridad del pecado. Ahora por la gracia de Dios son partícipes de la luz. Nuestro Señor Jesucristo es la luz. Él produce hijos de luz. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 nos dice así la palabra del Señor: pero si andamos en luz como Él está en luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, un segundo punto en esta parte es el compromiso de proclamar a Cristo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, la parte B, y nos dice así la palabra del Señor: y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El rescate de Noé en el diluvio universal y de Lot en la destrucción de Sodoma y Gomorra nos muestra que Dios preserva a los creyentes en medio de circunstancias adversas, mientras que la destrucción de quienes hacen y practican el pecado pone de manifiesto el castigo que estas personas recibirán en el día del juicio. Por ende, es importante el que nosotros como verdaderos cristianos, como hijos de Dios, prediquemos el mensaje del Evangelio como lo ordena la palabra de Dios a toda criatura. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 15, y nos dice así la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en Hechos capítulo 1 versículo 8 nos dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como podemos ver, es nuestra responsabilidad como cristianos anunciar, proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, advirtiendo al mundo que les queda muy poco tiempo, que a pesar de estar en este tiempo de principio de dolores, donde el caos, la maldad, las guerras, la crisis política, económica, el hambre, las pestes, los huracanes y terremotos se han incrementado en un 200% en estos últimos años, y en un mundo donde parece que todo está perdido, que todo va de mal en peor y ya no hay esperanza alguna, debemos anunciar nosotros como cristianos que sí hay una esperanza para este mundo, y es Jesucristo. Vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice así la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es aquí donde vamos a tratar la tercera parte de este mensaje, y es que Dios le dio identidad a su pueblo. Y un primer punto de esta parte es que por la obra de Jesucristo pertenecemos a la familia de Dios. Vamos por favor a sus Biblias a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10, la parte A, y nos dice así la palabra del Señor: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. En pocas palabras, Dios sabe cómo juzgar a los malvados, mientras que al mismo tiempo preserva a los que le pertenecen. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 1 al 5, y nos dice así la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, ya que los cristianos inspirados y transformados espiritualmente por nuestro Señor Jesucristo, veamos en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando Cristo venga por su iglesia, no los tomará por sorpresa como ladrón. Los que no son de la noche y por lo tanto están en la luz, son hijos de luz e hijos del día. En contraste con esto, los no creyentes son de la noche y de las tinieblas, y por ende son hijos de ambas. Estos tienen afinidad con la oscuridad y se esconden de la luz. Veamos por favor en sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículos del 19 al 21, y nos dice así la palabra del Señor: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras
eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 nos dice así la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que en el pasado, Dios en última instancia destruirá a todos los que se le oponen, incluso a los falsos maestros y sus seguidores. No obstante, al mismo tiempo, rescatará a todos los creyentes de tan aterrador fin. Y es aquí donde vamos a tratar un segundo punto, y es que Dios ama, escucha y perdona a su pueblo. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 10 la parte B, y nos dice así la palabra del Señor: y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Como podemos ver, son personas que no respetan al Señor, procurando adueñarse de su rebaño, presentándose de una manera atrevida y arrogante como maestros, cuando en realidad son falsos maestros, los cuales buscan dividir y destruir la obra de Dios en provecho personal. Pero a pesar de todo debemos saber que aunque como cristianos podemos ser infieles para con Dios, Él siempre permanecerá fiel para con nosotros sus hijos. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Él siempre está presto a escucharnos y a perdonarnos si nos arrepentimos y lo buscamos de corazón. Y veamos por favor en nuestras Biblias en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como conclusión, cuando nos decidimos por Dios, cuando le abrimos las puertas de nuestro corazón y permitimos que Él sea el que gobierne nuestras vidas, lo que pensamos y lo que hacemos, comenzamos a formar parte de su pueblo. El cambio y crecimiento vienen a nuestra existencia porque Él hace de nosotros nuevas criaturas. Veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, y nos dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él nos lleva a nuevos niveles de crecimiento personal y espiritual. En su palabra dice en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios te está esperando. Busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de su palabra impartida el día de hoy. Le suplicamos que usted esté guardando en lo más profundo de nuestros corazones su palabra, que pueda echar raíces. Ayúdanos por favor a ministrar tu palabra, a llevar el mensaje del evangelio como lo dice en tu palabra hasta lo último de la tierra. Gracias, oh Dios, te damos toda la gloria, sea usted Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a que te puedas suscribir para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.